Bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad de Aprende en Casa. Hoy, miércoles 14 de octubre, desarrollaremos el área de personal social y el título de nuestra actividad es Cuidando las plantas, cuidamos el ambiente. Nuestros materiales para el día de hoy son nuestro cuaderno, hojas de reuso, lápiz, lápices de colores, borrador y tajador. La semana anterior aprendiste sobre el ciclo de la vida de las plantas. Además, conociste lo que necesitan para vivir y algunos beneficios que nos brindan. ¿Recuerdan qué necesita una planta para vivir? Sí, necesita luz solar, agua, algunos nutrientes de la tierra y el aire del ambiente. ¿Recuerdan qué beneficios nos brindan las plantas? Exacto, nos sirven de alimento y medicina y también nos protegen de los rayos ultravioleta que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Además, las plantas son muy importantes en nuestras vidas porque ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. Ahora te invito a dialogar con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué plantas conoces? ¿Cultivan algunas plantas en tu hogar? ¿Quién las cuida? ¿Qué cuidados le brindan? ¿Y por qué la cuidan? Entonces, los invito a compartir sus ideas y opiniones en compañía de un familiar. Nuestra meta para el día de hoy es proponer acciones para cuidar de las plantas. Las características o criterios para lograr la meta son identificar qué sucede cuando no se cuida de las plantas, explicar por qué es importante cuidar de las plantas para conservar nuestro ambiente, proponer acciones que puedes realizar en casa y en tu comunidad para cuidar de las plantas. Muy bien. Comencemos. Observa atentamente las imágenes. Observa cada detalle de la imagen y luego responde las siguientes preguntas. ¿Qué observas en cada una de las imágenes? ¿Qué observamos en la imagen 1? Exacto, vemos muchas bolsas de basura, cáscaras de plátanos tiradas, papeles. Los árboles no tienen hojas y estas plantitas tienen un color amarillento. ¿Y qué observas en la imagen 2? Sí, vemos a los árboles que tienen hojas, vemos que estas plantas son de un color verde y que tienen flores, vemos animalitos, no hay basura. ¿Qué más observas? Siguiente pregunta. ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre las plantas de las dos imágenes? Entonces, ¿en qué se parecen las plantas de ambas imágenes? ¿Se parecerán? Sí, no se parecen mucho. En una no tienen hojas y en la otra tienen abundantes hojas. En la imagen 1 vemos plantas de color amarillenta y en la imagen 2 vemos las plantas de un color verde vivo y con flores. También observamos que en la imagen 2 en los árboles hay animalitos, hay aves. Y en la imagen 1 ¿hay animales? Exacto, no vemos aves. ¿Qué otras semejanzas y diferencias encuentras? Siguientes preguntas. ¿Hay parques o zonas verdes en nuestra comunidad? ¿A cuál de las imágenes se parece? ¿Se parecerá a la imagen 1 o a la imagen 2? ¿Cómo te sientes cuando estás ahí? ¿Por qué? Te invito a compartir tus opiniones y sentimientos con un familiar.
Luego, dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas. Según la imagen 1, ¿quiénes causaron que las plantas del parque estén descuidadas? ¿Quiénes habrán sido los causantes? ¿Habrán sido los animales? ¿Las personas? ¿Qué creen ustedes? Siguiente pregunta. ¿Qué hicieron para que se encuentren así? Ahora, según la imagen 2, ¿quiénes son responsables de que las plantas estén bien cuidadas? ¿Qué hicieron para que se encuentren así? ¿Qué creen ustedes? Entonces, den sus opiniones. Sigamos respondiendo otras preguntas. ¿Qué pasará con las plantas si no las cuidamos? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? ¿No pasará nada? ¿O las plantas podrían llegar a desaparecer? ¿Qué creen ustedes? Siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el descuido de las plantas a los demás seres vivos y a nuestro ambiente? ¿Creen que nos afecte o no nos afectará? ¿Qué creen ustedes? Entonces, los invito a compartir sus respuestas y opiniones en compañía de un familiar. Ahora, para saber las opiniones de tus familiares en relación a la importancia de las plantas, te invitamos a realizar una encuesta a tus familiares y completar el siguiente cuadro en tu cuaderno u hoja de reuso. En este cuadro, vas a escribir el nombre de tu familiar y sus respuestas a la encuesta. Entonces, en esta columna vas a colocar el nombre de tu familiar. Y en estas columnas vas a colocar o escribir las respuestas a las preguntas. ¿Las plantas son importantes? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no cuidáramos de las plantas? Recuerda que cuando realices la encuesta debes escucharlo atentamente y respetando sus opiniones. Recuerda completar el cuadro en tu cuaderno u hoja de reuso. Ahora, en compañía de tu familiar, lee lo siguiente. ¿Sabías que las plantas y los árboles nos proporcionan oxígeno para vivir y ayudan a purificar el ambiente? Sus raíces absorben la humedad del suelo, impidiendo la acumulación de agua que podría generar deslizamientos de tierra. Los árboles y las plantas, a través de sus raíces, retienen las impurezas del agua. La sombra de los árboles nos protegen del sol y refresca el ambiente. Además, nos dan alegría y embellecen nuestra comunidad con sus diversos colores y aromas. Somos los pulmones del planeta. A partir de lo leído, nos damos cuenta que las plantas y los árboles nos dan muchos beneficios a los demás seres vivos. Luego, reflexiona a partir de las siguientes interrogantes. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que nos aportan las plantas? ¿Qué pasaría si no existieran las plantas? ¿Podríamos vivir los otros seres vivos? Siguiente. ¿Cómo sería nuestra comunidad? ¿Sería la misma nuestra comunidad sin plantas? ¿Qué creen ustedes? Siguiente pregunta. ¿Por qué es importante cuidar de las plantas? ¿Y quiénes son los responsables de cuidarlas? ¿Serán importantes las plantas? Sí, es muy importante de cuidar de las plantas. ¿Y quiénes son los responsables de cuidarlas? Muy bien, los responsables somos todos los seres humanos, ya que ellas nos brindan el oxígeno para vivir y muchos otros beneficios. Comparte con tu familia tus reflexiones y opiniones en relación a las plantas. Explícales la importancia de cuidar a las plantas y por qué somos responsables de su cuidado. Escribe en tu cuaderno u hoja de reuso
el por qué es importante cuidar las plantas. Muy bien, entonces, ¿qué debemos hacer para cuidar de las plantas? Te invitamos a proponer acciones que puedas realizar en tu hogar y en tu comunidad para cuidar las plantas. ¿Qué podemos hacer para cuidar de las plantas? Por ejemplo, podemos hacer carteles para difundir la importancia de cuidar de las plantas. Otro ejemplo, no pisar las plantas en el parque. Entonces, te invito a proponer otras acciones que puedas realizar en tu hogar o en tu comunidad para cuidar las plantas. Recuerda, debes hacerlo en tu cuaderno u hoja de reuso. Ahora, de las acciones que propusiste, elige una que te comprometes a cumplir y escríbela. Luego, coloca tu compromiso en un lugar visible para que lo recuerdes. Seguramente disfrutarás mucho al cumplirlo. Recuerden, niños y niñas, cuidemos las plantas, son fuente de vida. Para finalizar, con ayuda de tu familiar, evalúa tus aprendizajes. ¿Identifiqué qué sucede cuando no se cuida de las plantas? ¿Expliqué por qué es importante cuidar de las plantas para conservar nuestro ambiente? ¿Propuse acciones que puedo realizar en casa y en mi comunidad para cuidar de las plantas? Entonces señalen si lo lograron o si lo están intentando o si aún necesitan un apoyo. Muy bien, niños y niñas, felicitaciones a todos y todas por haber culminado nuestra actividad del día de hoy.